Bueno, esta mañana yo quería compartir algo, una historia que seguramente muchos de ustedes conocen. Es un poco largo, pero yo me pareció que era prudente poder leer juntos esta historia de dos personajes que aparecen en el Antiguo Testamento. La historia de Elías y en alguna medida su encuentro con Ahab o Acab, según las diferentes versiones. No sé cuántos conocen bien esas historias de Elías, Ahab. ¿Quiénes han leído en el Antiguo Testamento? Pocos, ¿no es cierto? Bueno, por eso es que digo, me parece interesante que vayamos a esa historia. Las historias del Antiguo Testamento nos ayudan a entender algunas cosas que se desarrollaron hace muchos años. Esta historia ocurrió hace 3000 años atrás, un tiempo muy especial en la historia del pueblo de Dios. Era el tiempo en que ya había terminado el tiempo de gloria. Ya había pasado David, el mayor rey que tuvo Israel jamás. Y pasó también el tiempo de Salomón, su hijo, el que construyó el templo de Jerusalén y que no terminó tan bien como se supondría que debería haber terminado. Y entonces después vino un tiempo muy complicado. El reino se dividió, el reino original de Israel se dividió en dos reinos, el del norte y el sur. Los dos tuvieron reyes, algunos pocos buenos, y la mayoría muy malos reyes, corruptos, que hicieron un montón de macanas. Y en ese tiempo es donde vamos a leer esta historia de Elías. Vamos a comenzar primero hablando de Elías y después brevemente alguna referencia a Ahab. ¿De acuerdo? ¿Me acompañan? Vamos a leer un pasaje largo, pero porque me parece que es importante para que podamos entender esta historia. Bueno, no cambió, no sé qué pasó. Perdón, soy yo. Ahí está. Primera Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 4. El profeta Elías, que era de Tisbé, de la región de Galat, dijo a Acab: juro por el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, que en estos años no lloverá, ni caerá rocío hasta que yo lo diga. Pretencioso Elías. ¿Eh? Por eso el Señor le dijo a Elías: vete de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Allí podrás beber agua del arroyo y he ordenado a los cuervos que te lleven comida. Le complicó la vida a Elías, el Señor. Primero porque le mandó decir al rey acá, no a cualquiera, al rey. Le dijo: mira, no va a llover por 3 años. Simplemente porque yo dije que no va a llover. Atrevido Elías. Pero después Dios le aconsejó: tómatelas, porque esto se complica. Y vas a tener que ahí arreglártelas como puedas. Comer vas a tener de comer, porque te voy a mandar por los cuervos. Y agua, el arroyo tiene suficiente agua para que allí puedas tomar todo lo que quieras. Pasaron 3 años y varias cosas que yo no voy a relatar porque si no sería muy largo el relato. Y el Señor, después de 3 años, le vuelve a hablar a Elías y le dice en el versículo, en Primera Reyes 18, le dijo a Elías: ve y preséntate ante Acab, pues voy a mandar lluvia sobre la tierra. Ustedes se imaginan la simpatía que tenía Acab por Elías.
Así que abrevio todo el relato porque es bastante rico si uno lo quiere leer. Así que de golpe Elías está delante de Acab. Y Acab, cuando lo vio, le dijo: así que tú eres el que está trastornando a Israel, le dice el rey a Elías. Y Elías le responde: yo no lo estoy trastornando, sino tú y tu gente, por dejar los mandamientos del Señor y rendir culto a las diferentes representaciones de Baal. Acab tenía una esposa. ¿Se acuerdan alguien cómo se llamaba? Jezabel. ¿Qué saben de Jezabel? ¿Qué buena mujer? Malísima. Era lo más malo como mujer que jamás el Señor haya permitido vivir sobre la tierra. Tan mala era que en Apocalipsis vuelve a aparecer su nombre. No se sabe bien si era una mujer real o si no. Ustedes saben, Apocalipsis es un libro lleno en cierta manera, de señales, símbolos, y no es muy claro si Jezabel existió en el Apocalipsis en una comunidad y también ahí era muy mala, o si era algo que el Señor quería decir muy específicamente a esa comunidad. Pero Jezabel era una mujer muy mala, esposa de Acab. Muchachos, no busquen una mujer así si todavía tienen que casarse. Era una mujer complicada. ¿Quién era Jezabel? Era hija de un rey fenicio. Los fenicios adoraban a Baal y Astarte, entre otras cosas. Y por esa razón lo que había hecho Jezabel era traer a Israel a todos los profetas de Baal. En un desafío público que también está ahí en la historia, Elías desafía a los profetas de Baal y los extermina por completo. Hay todo muy linda, bueno, no sé si muy linda, pero muy clara la historia de cómo él termina con todos los profetas de Baal. Ese era Elías. Y vamos al próximo pasaje, en Primera Reyes 19:2-5. Jezabel se entera de lo que pasó con sus profetas, los profetas que ella había traído. Y dice: entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías: si tú eres Elías, yo soy Jezabel. Y que los dioses me castiguen duramente si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con esos profetas. Eran mis profetas, terminaste con ellos. 400 profetas, los acabaste. Y Elías se dio cuenta otra vez de que corría peligro. Y para salvar su vida se fue a Berseba, que pertenece a Judá, y allí dejó a su criado. Luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama, y era tal su deseo de morirse que dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y se acostó allí bajo la retama y se quedó dormido. Dijo: ya está, se terminó. Y se echó a dormir. Algunos parece que en algún momento sienten que la vida se termina y quieren morirse. Pero un ángel llegó molesto, tocándolo, le dijo: levántate y come. Oh. Elías miró a su alrededor y vio que cerca de su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una jarra de agua. ¿De dónde salió? No tengo la menor idea. ¿Cómo llegó hasta allí? Si Dios la cocinó de milagro. Pero Dios le dijo: no, yo te voy a alimentar. Entonces se levantó y comió y bebió. Después se volvió a acostar. Pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándolo le dijo:
levántate y come. Esto no terminó todavía, Elías, porque si no, el viaje sería demasiado largo para ti. Todavía tengo que seguir andando. Elías se levantó, comió y bebió, y aquella comida le dio fuerzas para caminar 40 días y 40 noches, hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Al llegar, entró en una cueva, y allí pasó la noche. Dijo, bueno, ya está, se acabó. Pero el Señor se dirigió a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido mucho celo por ti, Señor, Dios poderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me están buscando para quitarme la vida. Y el Señor le dijo, sal fuera y quédate de pie ante mí, sobre la montaña. En aquel momento pasó el Señor, y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña y partió las rocas ante el Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado. Al escucharlo, Elías se cubrió la cara con su capa y salió y se quedó a la entrada de la cueva. En esto llegó a él una vez una voz que le decía, ¿qué haces ahí, Elías? Pobre Elías, pobre Elías, pobre Elías. Él amaba a Dios, porque dice que tengo celo por ti, Señor. Pero las cosas no están bien. Me he quedado solo. Han matado a todos tus profetas. No queda nadie. Y el Señor le permite allí algo que prácticamente ningún hombre, salvo, creo yo, Moisés, pudo hacer. Y es de alguna manera experimentar su presencia en forma directa. No sé, Elías quizá esperaba que hubiera todas estas cosas que dijo antes, un terremoto, un fuego, que algo reventara la tierra, se murieran todos y él saliera allí como como Rambo, como algunas de esas de las películas que salen de entre los escombros, y aquí estoy yo. Pero pasó todo eso y no pasó nada. Dice, Dios no estaba en el ruido, Dios no estaba en el fuego, Dios no estaba en el terremoto, y de golpe Dios aparece. Pero no aparece en ninguna de esas formas, sino aparece, dice aquí, que en un sonido suave y delicado. ¿Saben qué? Yo digo, cuando Dios realmente se nos aparece, eso es lo que sentimos. Sentimos esa presencia que no se puede confundir, que nada puede cambiar. Es la presencia de Dios, es esa apacible presencia y paz del Señor. ¿Lo han vivido alguna vez? ¿No? A veces es muy lindo el ruido, es muy lindo todo lo que... A veces yo digo, es muy lindo tener una alabanza, saltamos, como decíamos, antes me gusta cantar, bailar, saltar. Dios está, pero yo estoy seguro, por lo menos en mi propia experiencia, que Dios está mucho más como un soplo suave y apacible que de golpe nos inunda, nos llena absolutamente. Dios es así. Por eso el Espíritu Santo, cuando en algún momento hace alguna aparición visible, aparece como una paloma en los evangelios. Elías piensa que está todo perdido, que quedó él solo. Pero Dios le asegura que no está solo.
y le dice, en Israel, aunque vos no lo creas, yo dejaré 7.000 personas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Qué reconfortante es saber que no estás solo. Qué reconfortante es saber que hay otros que también tienen el mismo celo que tenemos por el Señor. El Señor animó a Elías asegurándole que a pesar de las pruebas no estaba solo. ¿Saben qué? Yo creo que esas son las señales de los verdaderos profetas. Los verdaderos profetas están solos e inquietos. No viven en el lujo ni en la comodidad. No viven rodeados de sirvientes. No viven rodeados de personas que los adulan. Viven rodeados de conflictos. Viven rodeados de enemigos a los cuales el Señor les manda a enfrentar y decirles que algo tiene que cambiar. Pero también el Señor le dice, mira, no sos el único. Hay otros que también tienen el mismo celo que tenés vos. El otro personaje de esta historia, como dije, es Acab, el rey Acab. Y vamos a leer un pequeño párrafo para entender quién es Acab. Creo que más o menos entendimos quién es Elías, ¿no es cierto? Un hombre de valor, un hombre que se juega, un hombre que dice lo que tiene que decir en el momento que lo tiene que decir, pero un hombre que en algún momento se siente solo y que en algún momento tiene miedo y se escapa. Es natural que tengamos temor. No nos preocupemos de atemorizarnos, porque si realmente estamos haciendo lo que tenemos que hacer, en algún momento vamos a asustarnos. ¿Qué hice? ¿Cómo se me ocurrió decirle al rey que no va a llover por 3 años? Me va a matar. Y por supuesto, si te encuentra te va a matar. Es lo que quería hacer. Pero no lo hizo. Acab es otra persona. Dice, algún tiempo después sucedió que un hombre de Jezreel llamado Nabot tenía un viñedo en aquel pueblo, junto al palacio de Acab, el rey de Samaria. Un día Acab le dijo a Nabot, dame tu viñedo para que yo pueda tener en él una huerta, ya que está al lado de mi palacio. A cambio de él te daré un viñedo mayor. O si lo prefieres, te pagaré su valor en dinero. Pero Nabot respondió a Acab, no permita Dios que yo te dé lo que he heredado de mis padres. Acab se fue a su casa triste y malhumorado a causa de la respuesta de Nabot. Era el rey, pero se fue triste y malhumorado. Pues le había dicho que no le daría lo que había heredado de sus padres. Llegó y se acostó de cara a la pared. Me imagino eso. Y no quiso comer. Un chico caprichoso. ¿Tuvieron algún hijo así? ¿Les pasó? Allá mi nieta dice que no hay. Yo tuve hijos así. Están acá, son todos una joya, pero fueron adolescentes. Y si algo ellos pueden dar testigo ellos de eso, y también mi esposa, si algo jamás yo permitía era que mi hijo se enojara, malhumorado y se fuera a acostar. Le voy a decir, la cama es el peor lugar donde una persona puede irse en el momento que está malhumorado, disgustado. Encima decir, no quiero comer. Te levantás, te sentás, haces lo que quieras, pero acostado no vas a estar. Y menos cara a la pared. Re caprichoso. Entonces llegó Jezabel, su mujer. Ya vimos quién es Jezabel.
Y se acercó a él y le dijo, ¿por qué estás tan triste y no quieres comer? Y Acab le preguntó, hablé con Nabot, el de Jezreel, y le pedí que me vendiera su viñedo. O si él prefería, le daría otro viñedo a cambio. Pero él no me lo quiso ceder. Entonces Isabel, su esposa, le respondió, pero tú eres quien manda en Israel. Anda, come y tranquilízate. Yo voy a conseguirte el viñedo de Nabot. ¡Qué mujer, eh! ¡Qué mujer! Enseguida escribió ella cartas en nombre de Acab y les puso el sello real y luego las envió a los ancianos y jefes que vivían en el mismo pueblo de Nabot. En las cartas les decía, anuncien ayuno y sienten a Nabot delante del pueblo. Luego sienten a 2 testigos falsos delante de él y háganlo declarar en contra suya, afirmando que ha maldecido a Dios y al rey. Después, sáquenlo y mátenlo a pedradas. Los hombres del pueblo de Nabot, junto con los ancianos y los jefes, hicieron lo que Jezabel les ordenó en las cartas que les había enviado. Le tenían miedo a Jezabel, ¿eh? Le tenían miedo. Luego llegaron 2 testigos falsos y declararon contra Nabot delante de todo el pueblo, afirmando que Nabot había maldecido a Dios y al rey. Entonces lo sacaron y lo mataron a pedradas. Luego mandaron a decir a Jezabel que Nabot había sido apedreado y había muerto. Entonces Jezabel lo supo, le dijo a Acab, ve y toma la posesión del viñedo de Nabot, el de Jezreel, que no te lo quería vender. Nabot ya no vive, ahora está muerto. Qué fácil que resolvía esta mujer las cosas, ¿no? Qué fácil. Ahab era un hombre débil y caprichoso, con una mujer malvada y dominante, la peor combinación para un matrimonio. El nombre de Jezabel, como dije, vuelve a aparecer en la Biblia, en Apocalipsis, lo que da a entender la tremenda maldad que ella personificaba. Tenemos aquí a 2 hombres diferentes, 2 varones diferentes, 2 modelos de hombre diferentes. Y con este tiempo que nos toca vivir, tiempo que yo creo que nosotros no nos damos total cuenta, es un tiempo que es bisagra en la historia de la humanidad, no simplemente de nuestro país, sino del mundo entero. Yo digo, ¿cuál es la clase de varones que hoy necesitamos? ¿Varones como Elías o varones como Acab? ¿Cuál es la calidad de hombres que necesitamos? Yo digo, para ser justo, Elías es un extremo. Elías es un extremo. Y Acab es otro extremo. En el medio estamos nosotros, los varones. ¿Qué necesitamos? Hombres débiles, sin carácter, caprichosos, amantes de la comodidad, que dejan que las mujeres se hagan cargo de los problemas. Ustedes saben que esta pandemia ha puesto de manifiesto que muchos hombres han dejado han dejado el barco en manos de las mujeres. Por supuesto, no en este lugar. Estamos hablando de otros lugares lejanos, pero en algunos lugares, los hombres han dejado a las mujeres al mando del timón. O necesitamos hombres que asientan un ardiente deseo de hacer lo que agrada a Dios, a pesar de las circunstancias. ¿Qué necesitamos?
Elías era un hombre celoso por hacer la voluntad de Dios. Lo buscaba tan fervientemente que puso en juego su vida más de una vez por hacer la voluntad de Dios. Elías era un hombre como nosotros. Se deprimía, se asustaba, se atemorizaba por lo que hacía en un acto de arrojo y después decía, como dije antes, ¿qué hice? Y escapaba. Pero Dios decía, bueno, yo te voy a bancar, porque tuviste la valentía de hacer lo que tenías que hacer, aunque no te diste cuenta de la magnitud de lo que estabas haciendo. Dios lo sostenía y animaba y lo utilizaba para manifestar su poder a pesar de sus debilidades. Y Dios escuchaba a Elías a pesar de sus debilidades. Miren, yo no deduzco de lo que leímos que Elías era un hombre que se pasaba la vida en oración. Yo creo que era un hombre de acción. Oraba a Dios, pero como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Y creo que usaba más el mazo que el ruego, porque era lo que hacía falta en ese momento. Por eso cuando llega el tiempo del Evangelio, cuando algunos encontraron a Juan el Bautista, y veían sus características, no será Elías, porque parece igual a él, es medio salvaje, arrojado, y le costó la cabeza, como dijo alguien por ahí. Muy bien. ¿Y qué clase de mujeres necesitamos hoy? Creo que lo primero que todos diríamos que por supuesto no necesitamos a Jezabel. ¿Sí? ¿Alguna quiere ser como Jezabel? Ninguna. Sí, esa sí que tenía carácter, conseguía lo que quería, sí, pero ¿cómo lo conseguía? No queremos mujeres como Jezabel, ambiciosas, sin escrúpulos, dominadoras. No necesitamos esas mujeres. ¿Sí? Y si alguna de estas mujeres está en este lugar, lo cual dudo, o tiene alguna de esas características insinuándose, maten la planta antes de que florezca, que no dé frutos, que no tengan espíritu de dominio, que no sean tan duras y sin escrúpulos. Y creo que ahora hablando en serio no lo son, no lo sean. Necesitamos mujeres con corazón de mujer. Así de fácil. Mujeres dulces. Miren, las mujeres tienen una dulzura que los hombres no igualamos. Nosotros somos elefantes en un bazar. Somos torpes. ¿Sí? No tenemos la gracia que tienen las mujeres. De verdad, no tenemos la dulzura de las mujeres. Mi esposa puede calmarme en cualquier momento. Sabe cómo hacerlo. ¿Sí? Ya me conoce bastante. Las mujeres son dulces, o deberían serlo, cariñosas, amables, apacibles, fieles y firmes. Cuando las mujeres son así, los hombres quieren estar en su casa. Cuando las mujeres no son así, los hombres buscan cualquier excusa para no estar en casa. ¿Saben por qué? Porque los hombres necesitan un poquito de dulzura. Nos dan tanto garrotazo afuera que necesitamos dulzura, necesitamos paciencia, necesitamos amabilidad, necesitamos a alguien que no nos grite, que no nos rete. ¿O no? ¿Sí? Porque ya nos retan bastante afuera. Chicas, pónganse las pilas y hoy pórtense bien con los esposos. Van a ver que da buen resultado. Chiche. ¿Se no podrá hacer qué? No, yo creo que no. Yo creo que debemos resistir. Y si alguna aparece, huyamos.
Este, mujeres que si Dios les permite tener una familia, porque no todos a lo mejor pueden tenerlo, seamos realistas, tomen su maternidad como el don más precioso. Lo mejor que le puede pasar a una mujer es tener hijos, de cualquier manera. Y si no los tienen, que se conviertan en verdaderas tías y abuelas para tantos chicos que los necesitan. Acá tenemos, y yo sé que se sienten bien entre nosotros y se sienten bien, aunque a lo mejor no han tenido hijos naturales, pero tienen otros hijos que las aman y las quieren, y las necesitamos. Abuelas y madres que no han podido tener hijos, sepan que el Señor tiene un propósito también para ustedes. Y aún aquellos que a lo mejor, las mujeres que no lleguen a haber formado una familia propia, tienen un espacio, tienen un lugar. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 15 dice, pero la mujer se salvará si cumple sus deberes como madre y si con buen juicio se mantiene en la fe, el amor y la santidad. Qué hermoso. Qué hermoso. No, Jezabel, estas son las mujeres que necesitamos. Las mujeres tienen un don maternal que ya digo los hombres no tenemos. La post-pandemia se ha convertido en nuestro próximo desafío. Estamos, de alguna manera, creo yo, en un periodo de post-pandemia. No sé cómo será, si algunos lo aceptan o no, si quieren tener esto hasta el año 2030, bueno, pero evidentemente algunas cosas han cambiado y es evidente que vamos a tener que rever seriamente nuestros roles de varones y mujeres. Entre otras cosas, rever eso significa que vamos a sufrir presiones para ser adoctrinados en contra de nuestra fe en todos los ámbitos, tanto laborales como educativos. Vamos a sufrir presiones. La están sufriendo ustedes ya, creo. Y algunos más presiones que en otros. Los vamos a sufrir y van a tratar de cambiarnos nuestra forma de vivir. Tratarán de adueñarse de la educación de nuestros hijos, apelando a una legislación invasiva de nuestros derechos de padre. Roque habló algo de la escuela, quizás lo que más nos preocupa en la escuela, y que también rogamos que oremos, es que tenemos muchas presiones. Se quieren meter muchas cosas. Necesitamos maestros cristianos de verdad, porque si no los tenemos nos va a ser muy difícil luchar de adentro con las presiones que nos quieren meter. Quiero que ustedes sean conscientes y oren por eso. Necesitamos maestros cristianos. Se nos pretenderá convencer de que finalmente todos deben ser reconocidos por lo que sienten y no por lo que son. Reiteramos lo que siempre hemos dicho, hay dos sexos, hombre y mujer. No ser binario no está en ninguna parte de nuestra fe ni de nuestras convicciones. Pero eso ya lo tenemos metido allí, de alguna manera, ¿cierto? Se relativizará el concepto de familia y se intentará que aceptemos modelos alternativos que están fuera, no solo de la voluntad de Dios, sino también del orden natural. Hay una sola familia, un hombre y una mujer, que tendrán hijos propios, los adoptarán o no tendrán hijos, pero esa es la familia, ese es el matrimonio, no hay otro matrimonio. Y tenemos que tener mucha claridad también sobre eso. Y lo último, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, se intentará asignarnos una tendencia política que nos margine de la sociedad. A los que creemos todas estas cosas que estoy diciendo, se nos dice o se nos
cataloga como esos son de la derecha recalcitrante y conservadora. Es una mentira que no aceptamos. Nunca hablamos acá de política, pero es importante que sepamos que no somos eso. Somos cristianos, que tenemos una convicción sobre ciertas cosas que no nacen de la política, sino nacen de nuestra fe en el Señor. Y nunca caigamos en la, no sé cómo llamarlo, en la ridiculez de empezar a hablar de política cuando lo que estamos hablando es de nuestra fe y de nuestra moral y de nuestra fe en el Señor Jesús. ¿Está bien? Estas son algunas cosas de las que evidentemente nos van a presionar, como fue presionado Elías en su tiempo, cuando tenía que decirle a Acab todo lo que estaba mal hecho. ¿Qué podemos hacer? Concluyo ya con esto. En primer lugar, revisar cómo estamos cumpliendo nuestros roles de varones y de mujeres. Yo quisiera todos, sinceramente, que todos nosotros, varones y mujeres que estemos ahí, sepamos si estamos en el lugar y en el rol que nos corresponde. Y si algo estamos haciendo mal, y las mujeres, sin llegar a ser Jezabel, si están pretendiendo dominar sobre el hombre, sepan que esa no es una buena tendencia. No es una buena tendencia. Y los hombres, si dejan que las mujeres se hagan cargo para no tener problemas, eso tampoco es bueno. Doy como ejemplo nada más eso. ¿Qué podemos hacer? Revisar cómo estamos cumpliendo cada uno nuestro rol, varón y mujer. Segunda cosa, revisar los ajustes que deberíamos hacer como grupo familiar para enfrentar nuestra situación particular. Yo les quiero decir, no soy profeta. A veces cuando vengo en el auto por algunos lugares, está lleno no de iglesias, está lleno de ministerios apostólicos y proféticos. Discúlpenme, yo creo que no son ni apostólicos ni proféticos. ¿No? Es una palabra seria ser apóstol, como dijimos alguna vez, y otra cosa seria es ser profeta. Ser profeta hay que estar dispuesto a ser como Elías. No te va a ir bien siendo profeta. Dios te va a estar molestando todos los días. Nunca vas a estar tranquilo. Y cuando te muera vas a decir, todavía me faltó hacer cosas. ¿Eh? Tenemos que revisar qué estamos haciendo como grupo familiar. Eso significa que posiblemente vengan tiempos difíciles en lo económico, en lo social, en la educación, en la seguridad, pero uno tiene que enfrentarlos y reajustar. ¿Saben por qué es lo que primero que hay que reajustar? Nuestro presupuesto. Porque si no entendemos que a lo mejor vamos a tener que achicarnos y queremos seguir viviendo como si todo sobrara, eso ya no es así. Y si nos sobra, pensemos que hay otros que les falta. Y entonces tendremos que ayudarles. ¿Está bien? Tercera cosa, revisar cómo estamos celebrando nuestra comunión con la comunidad a que pertenecemos. Miren, nosotros pertenecemos a una comunidad. Siempre le tomo prestada a Fernando lo que le contestó a alguien cuando le dijo, ¿dónde te reunís? Y él dijo, yo no me reúno, yo pertenezco. Esa es la respuesta. Y pertenecer tiene, como decía una propaganda, sus privilegios, pero también tiene sus obligaciones. Así que yo les digo, les pido, revisemos también en este tiempo cuál es nuestro compromiso con esa comunidad a la cual decimos pertenecer. Puede ser esta, puede ser otra, la que les guste, pero nosotros pertenecemos a una comunidad a la cual nos debemos y que también cuida de nosotros como Dios cuidó de Elías. Y por último, tenemos que luchar unánimes por la fe del Evangelio. Y unánimes es una palabra que a veces no la llegamos a entender.
No quiero hablar de algunas cosas, voy a decir, acá no hablamos, nunca hemos hablado de política y no lo vamos a hacer. Pero creo que a los evangélicos les falta mucho en cuanto a unanimidad. Y quizá esa sea una de las razones por las cuales algunas cosas no han ido tan bien. Dice en Filipenses capítulo 1, versículos 27 y 28, solamente esto, dice Pablo, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Así lo mismo, si voy a verlos, que si no voy, quiero recibir noticias de que ustedes siguen firmes y muy unidos, luchando todos juntos por la fe del Evangelio, sin dejarse asustar en nada por sus enemigos. Esto es una clara señal de que ellos van a la destrucción y al mismo tiempo es señal de la salvación de ustedes. Y esto procede de Dios. Así que con esto concluyo. Tenemos mucho trabajo por delante, mucho trabajo. En lo personal y como comunidad. Tenemos que estar trabajando, preocupados, revisando nuestro lugar, cada uno donde estamos. Y sabiendo que no estamos solos, Dios no va a dejarnos jamás. No lo dejó a Elías, no nos va a dejar a nosotros. Les animo a que este tiempo podamos presentarnos delante del Señor cada día y buscamos y tengamos ese celo que el mismo Elías tenía. Vamos a poner de pie, vamos a terminar orando, presentándonos delante del Señor. César, ¿querés venir a orar? Muy bien, Señor. Nos inclinamos delante de tu presencia, Señor. Como siempre decimos, papá, todo lo que somos, lo que tenemos, lo que hemos alcanzado en la vida, Señor, todos nuestros logros ha sido gracias a tu mano generosa y abundante sobre nosotros. En estos días, Señor, como le comenté a un amigo, sentí, Señor, que vos tenés el control de todo, que nada escapa delante de tus ojos. Como hoy leímos, siempre tenés un grupo de gente que no dobla sus rodillas ante Baal ni ha besado sus labios, Señor. Y a veces las circunstancias que nos rodean y que vemos con nuestros ojos físicos nos impiden ver eso, Señor. Yo quiero decirte que nos traigas paz, que nos traigas tranquilidad. Señor, yo quiero pedirte con toda humildad que cuando te busquemos podamos encontrarte, Señor. Yo quiero que nos formes corazones necesitados de vos, que no podamos terminar el día sin inclinarnos ante tu presencia y sin decirte, Señor, acá estamos. Nos reportamos, venimos a alabarte, a exaltarte, a hablar bien de vos, a bendecirte, porque eso es lo que hemos recibido de vos, Señor. Siempre nos has recibido con los brazos abiertos, con ese abrazo de amigo y de consuelo que siempre hemos necesitado, Señor. Nunca has venido con el látigo, papá, independientemente de lo que hemos hecho. Siempre nos has dado lo que necesitamos y no lo que nos merecemos. Y nuestro corazón está agradecido. Yo quiero darte gracias y quiero orar muy especialmente por las nuevas generaciones, Señor, para que vos, Señor, levantes hombres, mujeres, con deseo de buscarte, pero con un sano temor tuyo, con ese temor reverencial, que los formes con corazones necesitados de vos, como lo has hecho siempre, Señor. Te amamos, papá. Amén. Muy bien. Que el Señor les bendiga y que podamos seguir viviendo, luchando en el nombre del Señor. Buen domingo.